Nunca imaginé que 10 días podían cambiarme la vida. Viajé a Buenos Aires buscando un respiro y terminé encontrando a Martín, el hombre que encendió una llama que aún hoy me quema. Pero no todo lo que brilla es luz, y yo estaba a punto de descubrirlo. Andrés tenía 32 años y una vida ordenada en Madrid. Trabajo estable, rutinas marcadas, amistades seguras. Había aprendido a sonreír sin mostrar demasiado, a encajar sin levantar sospechas. Su orientación sexual era algo que vivía en silencio, protegido por la rutina y la distancia emocional. Nadie lo juzgaba porque nadie sabía, pero con el tiempo, esa calma se había vuelto jaula. El viaje a Argentina fue un impulso. Necesitaba alejarse de la oficina, de las miradas curiosas de familiares que preguntaban por una novia que nunca existió. Quería perderse en un lugar donde nadie lo conociera. Buenos Aires le pareció perfecto. Ruido, movimiento, gente que bailaba y reía en las calles como si no existiera el mañana. Lo conoció la segunda noche, en un bar del barrio de San Telmo. La música de fondo, el calor humano, las risas que se mezclaban con el sonido de vasos. Martín apareció entre la multitud como si supiera que Andrés lo estaba esperando. Alto, seguro de sí mismo, con una mirada que no esquivaba. No hubo necesidad de presentaciones largas. Una sonrisa, un ¿estás solo? Y el mundo de Andrés se tambaleó. Las horas siguientes pasaron como un relámpago. Caminaron por calles empedradas, compartieron historias y silencios. Andrés sintió algo que no había sentido en años: libertad. Con Martín podía hablar sin medir cada palabra, podía mirar sin esconder el deseo en los ojos. Esa primera noche no pasó nada más que una despedida breve en la puerta del hotel, pero el latido en el pecho de Andrés lo siguió hasta el amanecer. Al día siguiente se reencontraron. Martín se ofreció a mostrarle la ciudad, y Andrés aceptó sin pensarlo. Recorrieron plazas, mercados, esquinas llenas de música callejera. La cercanía crecía sin que ninguno lo nombrara. Los roces de las manos parecían accidentales, pero ambos sabían que no lo eran. Cuando Martín, en medio de una multitud, lo tomó del brazo para guiarlo, Andrés sintió que el aire le faltaba. «No estás acostumbrado a que te miren así», dijo Martín con voz baja, apenas audible. «Así como si fuera suficiente». La frase lo golpeó más fuerte que cualquier caricia. Por primera vez, alguien lo veía sin disfraces. Esa noche cenaron juntos. Entre copas de vino y conversaciones que parecían no terminar, Andrés supo que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Y cuando Martín, al despedirse, le rozó la mano con un gesto leve pero cargado de intención, supo también que el deseo había dejado de ser un secreto. Pero la ciudad, tan brillante y acogedora, escondía sombras. Andrés lo descubrió el cuarto día, cuando vio a Martín hablando con otro hombre en la puerta de un café. La sonrisa de Martín era distinta, y el toque en el brazo del desconocido tenía demasiada confianza para ser casual. Andrés no dijo nada, pero el vacío en el estómago le acompañó toda la noche. El día siguiente trajo la confirmación. Un mensaje de Martín llegó tarde, excusándose con una reunión familiar. Andrés, caminando sin rumbo por Palermo, volvió a verlo. No estaba con la familia, sino con el mismo hombre, riendo con una naturalidad que le rompió el alma. Se obligó a mirar desde lejos, a no acercarse. Sintió rabia y miedo mezclados con un dolor tan real que le costaba respirar. En ese instante, entendió que el fuego que Martín había encendido en él podía también consumirlo. Por la noche, Martín apareció en la puerta de su hotel como si nada. «Lo siento por hoy. Te extrañé». Andrés lo miró en silencio, luchando con el nudo en la garganta. «¿De verdad?», preguntó, y su voz sonó más rota de lo que quería mostrar. Martín bajó la mirada. No respondió, y ese silencio pesó más que cualquier mentira. Andrés no durmió esa noche. Las imágenes de Martín riendo con aquel hombre se repetían como un castigo.
Se decía a sí mismo que no debía importar, que solo eran 10 días, que él no tenía derecho a exigir nada, pero la verdad le dolía demasiado para ocultarla. La mañana siguiente, Martín llegó con la misma sonrisa confiada, como si nada hubiera pasado. «Hoy quiero llevarte a un lugar especial», dijo, como si el día anterior no hubiera existido. Andrés lo observó en silencio. Había una parte de él que quería creer, otra que no podía olvidar. «¿Quién era el hombre con el que estabas ayer?», preguntó sin rodeos. Martín parpadeó, sorprendido. «Solo un amigo. Un amigo con el que te reías como si yo no existiera». El silencio que siguió fue más duro que cualquier respuesta. Andrés sintió el peso en el pecho, pero no insistió. Caminaron por la ciudad como si fueran dos desconocidos. Andrés percibía cada movimiento, cada pausa en las palabras de Martín, buscando señales de sinceridad que nunca llegaban. Aún así, cuando Martín rozó su mano, no se apartó. El deseo y la desconfianza se mezclaban en una tensión insoportable. Esa noche, Martín lo llevó a una reunión con algunos amigos. Andrés dudó, pero aceptó. El ambiente era cálido, lleno de risas y música, pero pronto notó las miradas. Una mujer murmuró algo en voz baja. Dos hombres se miraron entre sí y sonrieron con ironía. Andrés entendió que sabían. No era solo incomodidad, era juicio. Uno de los presentes, con tono burlón, soltó: «¿Así que este es el turista que te tiene tan ocupado, Martín?». Las risas fueron disimuladas, pero hirientes. Martín intentó desviar el tema, aunque no negó nada. Andrés sintió que la vergüenza lo envolvía. Al salir, la rabia pudo más que el silencio. «¿Ellos saben lo nuestro?», preguntó Andrés con la voz firme. «Algunos», admitió Martín. «Pero no entiendes, aquí no es tan fácil. Mi familia, si se enteran, podría perderlo todo». «¿Y yo qué soy entonces? ¿Un secreto más?». Martín lo miró, tenso. «No es un secreto, es complicado». Andrés bajó la vista, con el corazón hecho trizas. Se dio cuenta de que estaba enamorándose, y al mismo tiempo entendía que tal vez solo era una sombra en la vida de Martín. Los días siguientes fueron una mezcla de pasión y distancia. Por las mañanas recorrían la ciudad, y por las noches se encontraban como si el mundo no existiera. Pero cada vez que Andrés intentaba hablar de futuro, Martín cambiaba de tema o se refugiaba en un silencio incómodo. La herida se abrió más cuando, en una llamada con su madre, Andrés decidió contarle la verdad. Necesitaba compartir lo que sentía, aunque fuera a distancia. «Mamá, estoy con alguien, con un hombre». El silencio al otro lado del teléfono fue helado. «¿Un hombre?», repitió ella con incredulidad. «Andrés, ¿qué estás diciendo?». «La verdad». «Eso no puede ser. No quiero escucharlo». Y colgó. El sonido seco del teléfono cortó más que cualquier palabra. Andrés se quedó con el aparato en la mano, temblando. Por primera vez en mucho tiempo, lloró. Martín llegó poco después y lo encontró así. «¿Qué pasó?». Andrés apenas pudo responder. «Se lo dije a mi madre». «Y me rechazó». Martín lo abrazó fuerte. «Lo siento», susurró. Pero Andrés sintió que el consuelo era frágil, como si Martín también temiera estar demasiado expuesto. Esa noche, mientras descansaban juntos, Andrés se dio cuenta de que estaba atrapado en una contradicción. Había encontrado al hombre que le hacía sentir vivo, pero también había descubierto un muro: el miedo, el rechazo, el secreto. Al día siguiente, en la playa de La Boca, Andrés lo miró directo a los ojos. «Dime la verdad, Martín. ¿Esto para ti es real? ¿O solo soy alguien que pasará cuando me vaya?». Martín bajó la cabeza. «Es real, pero tengo miedo». «Yo también, pero yo ya no quiero esconderme». Las olas rompían a lo lejos y el viento traía el eco de risas de familias. Ninguno de los dos se movió. Andrés sintió que, aunque Martín había dicho que era real, el miedo podía ser más fuerte que ellos, y eso le aterraba más que el rechazo de su propia madre.
El silencio entre Andrés y Martín se volvió más denso con cada día. Aunque sus cuerpos seguían buscándose en la noche, durante el día había frases que quedaban a medio camino, miradas que se apagaban antes de tiempo. Andrés sentía que el tiempo se le escapaba como arena y que cada minuto acercaba la despedida que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras Martín decía que tenía que salir a resolver unos asuntos, Andrés decidió seguirlo, no por desconfianza ciega, sino porque algo en su pecho gritaba que estaba a punto de perderlo. Lo vio detenerse en una esquina, hablar con el mismo hombre de la otra noche. El tono parecía urgente, los gestos, cercanos. El corazón de Andrés latía desbocado. No escuchaba las palabras, pero no necesitaba hacerlo. Bastó ver cómo el otro le tocó el brazo y Martín no se apartó. De regreso al apartamento, Andrés no pudo ocultar su rabia. ¿Hasta cuándo vas a seguir jugando conmigo?, le soltó. Apenas entraron. Martín se giró sorprendido. ¿De qué hablas? De ese hombre. Lo vi. No me digas que es solo un amigo. Martín se pasó la mano por el cabello, visiblemente tenso. No entiendes. Él sabe de mí. Me ayudó cuando nadie más lo hizo. ¿Y ahora qué soy yo? ¿Un reemplazo temporal? El silencio fue peor que una confesión. Andrés sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Yo lo dejé todo por estar aquí, dijo con la voz quebrada. Hasta mi madre me cerró la puerta, y tú ni siquiera puedes ser honesto. Martín dio un paso hacia él, pero Andrés retrocedió. No me toques, esa noche no durmieron juntos. Andrés se quedó en el sofá, mirando al techo, recordando cada caricia que ahora le parecía prestada. Al día siguiente, Martín intentó acercarse. No es lo que piensas, murmuró. Andrés lo miró fijo. Entonces dime qué es. Tengo miedo de perder todo lo que conozco. Mi familia, mi trabajo. Yo ya lo perdí todo, respondió Andrés. Y lo hice porque pensé que valías la pena. Martín bajó la vista. La confesión quedó flotando en el aire, demasiado pesada para sostenerla. Esa misma tarde, la madre de Martín apareció de improviso en el apartamento. Andrés alcanzó a escuchar su voz desde la puerta. Firme, dura. ¿Quién es él?, preguntó, clavando los ojos en Andrés. Martín se quedó helado, sin respuesta. Dime que no es lo que parece, exigió ella. Andrés quiso hablar, pero Martín lo detuvo con un gesto. Mamá, no puedo seguir ocultándolo. Estoy con él. El rostro de la mujer se endureció. ¿Con un hombre? ¿Has perdido la cabeza? ¿Sabes lo que dirán todos? Martín intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. «Me avergüenzas», dijo, y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe. Martín se quedó inmóvil, con los ojos vidriosos. Andrés sintió una mezcla de dolor y rabia. «¿Ves? Por eso nunca quise decirlo», susurró Martín. «¿Y qué? ¿Prefieres vivir toda tu vida escondido?». Martín no respondió. Esa noche, Andrés tomó una decisión. «Me voy mañana», anunció, con la voz firme, aunque por dentro se desgarraba. Martín lo miró como si hubiera recibido un golpe. «No, por favor. No puedo quedarme en un lugar donde soy un secreto, donde me miran como si no tuviera derecho a existir». Martín intentó abrazarlo, pero Andrés se apartó. «Si alguna vez decides luchar por ti mismo, sabrás dónde encontrarme». La madrugada llegó pesada. Andrés hizo la maleta sin hacer ruido. Martín estaba en la cama, despierto, con la mirada perdida en el techo. No dijo nada. No se movió. Solo cuando Andrés cerró la cremallera de la maleta, escuchó su voz quebrada. «Te amo». Andrés se detuvo, con la mano sobre el asa. Giró despacio. «Entonces demuéstralo, porque el amor sin valor no salva a nadie». Salió antes de que el sol apareciera. Las calles estaban casi vacías, pero dentro de él había un ruido ensordecedor. La mezcla de la pérdida, la traición y una certeza dolorosa. Había dado todo, y a cambio recibió miedo y silencio. En el taxi hacia el aeropuerto, Andrés miró la ciudad por última vez. Recordó cada risa,
cada abrazo, cada promesa callada. Y aunque le temblaban las manos, se dijo a sí mismo que no se arrepentía, porque, al menos por unos días, había sentido lo que era amar de verdad, incluso si lo había perdido. El avión aterrizó en Madrid, y Andrés sintió el peso de la soledad como nunca. Volvió al pequeño apartamento que había conseguido meses atrás, pero cada rincón le recordaba a Martín. Intentaba distraerse con el trabajo en una cafetería del centro, con largas caminatas por la ciudad, con libros que no lograba terminar. Nada funcionaba. Pasaron 2 meses sin un solo mensaje. Había borrado el contacto varias veces, pero siempre terminaba recuperándolo, como si borrar el número fuera igual a borrar el recuerdo. Las noches eran peores, cerraba los ojos y podía sentir todavía el calor de Martín en su espalda. La voz susurrando en la oscuridad que todo estaría bien, aunque luego la realidad le probara lo contrario. Un domingo por la tarde, mientras ayudaba a cerrar la cafetería, escuchó una voz a su espalda que lo paralizó. ¿Andrés? Se giró despacio. Martín estaba allí, con la mirada cargada de miedo y determinación. Andrés no supo si abrazarlo o salir corriendo. ¿Qué haces aquí?, preguntó con un hilo de voz. Vine por ti. El silencio se alargó. Andrés cruzó los brazos, intentando mantener el control. No puedes aparecer como si nada. Me dejaste hecho pedazos. Martín asintió, tragando saliva. Lo sé, y no espero que me perdones de inmediato. Pero comprendí que el miedo me estaba robando la vida. Mi madre no me habla. Perdí a varios amigos. Pero si todo eso era el precio para no perderte, estoy dispuesto a pagarlo. Andrés se quedó inmóvil, intentando leer en sus ojos si había verdad o solo promesas vacías. No quiero discursos, Martín. Quiero hechos. Por eso estoy aquí. Renuncié al trabajo. Alquilé un piso pequeño cerca de aquí. No vengo a esconderme. Vengo a quedarme. La confesión lo golpeó con fuerza. Parte de Andrés quería abrazarlo y otra parte temía volver a caer en el mismo abismo. ¿Y si vuelves a huir?, preguntó. Martín dio un paso al frente. No más huidas. Si tengo que enfrentar al mundo, lo haré contigo. Andrés bajó la mirada, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la esperanza. No respondió, solo dijo: necesito tiempo. Durante semanas, Martín lo buscó con gestos pequeños. Dejaba café en la puerta antes del trabajo, lo esperaba afuera bajo la lluvia, solo para acompañarlo a casa. Le escribía mensajes cortos. Hoy pensé en ti. Aquí sigo. Andrés se resistía, pero cada detalle rompía un poco el muro que había levantado. Una tarde, al salir de la cafetería, encontró a Martín rodeado por 2 hombres que lo increpaban con burlas y amenazas. Andrés reconoció a uno. Era un viejo amigo de Martín, de esos que solían reírse de los rumores sobre él. Mira quién se cree valiente ahora, se mofaba uno. Martín mantenía la calma, pero estaba acorralado. Sin pensarlo, Andrés se interpuso. Basta, déjenlo en paz. Los hombres se rieron, lanzaron un par de insultos y se marcharon, no sin antes prometer que volverían a humillarlo. Martín lo miró con gratitud y cansancio. No tienes por qué meterte en esto. Claro que sí, respondió Andrés. No pienso volver a dejarte solo. Fue la primera vez que se abrazaron desde aquel adiós, y en ese abrazo había más que deseo. Había una promesa nueva, aunque frágil. Los días siguientes no fueron fáciles. La madre de Martín le envió un mensaje frío. No vuelvas a buscarme hasta que cambies. Andrés vio cómo le temblaban las manos al leerlo. Lo siento, dijo Martín. No pidas perdón por ser quien eres, contestó Andrés tomándole la mano. Si no te acepta, es su pérdida. El apoyo mutuo se volvió su rutina. Martín encontró un empleo sencillo, y cada noche, aunque el cansancio los venciera, se buscaban para compartir el silencio, como si eso bastara para recordarse que no estaban solos. Una tarde, mientras caminaban por el retiro, Martín se detuvo de golpe. «Tengo miedo de que todo se derrumbe otra vez», confesó. Andrés lo miró con firmeza. «El miedo siempre va a estar.
La diferencia es que ahora lo enfrentamos juntos. Martín sonrió débilmente. Nunca nadie había dicho juntos con tanta fuerza. Por primera vez, Andrés se permitió creer que el futuro podía construirse sin esconderse. Sabía que habría más obstáculos, que las miradas y los juicios no desaparecerían. Pero también sabía que esta vez Martín estaba dispuesto a pelear. Aquella noche, al cerrar la puerta de su pequeño piso, Martín lo miró a los ojos. Gracias por darme otra oportunidad. Andrés acarició su rostro con suavidad. No la desperdicies, porque yo no pienso volver a curarme de ti. Y esa vez, cuando se abrazaron, no había sombra de despedida. Solo el inicio de algo que, aunque incierto, por fin les pertenecía. La noticia se regó más rápido de lo que imaginaron. Una foto tomada con un móvil los mostraba caminando de la mano por el retiro. No tardó en aparecer en redes sociales con comentarios hirientes y burlas. Andrés se enteró al llegar al trabajo. Dos compañeros cuchicheaban mirando la pantalla. Cuando entró, el silencio fue pesado. ¿Es cierto lo de la foto?, preguntó su jefe sin rodeos. Andrés respiró hondo. Sí. El hombre apretó los labios y añadió: espero que sepas que habrá clientes que no lo acepten. Ese día, Andrés sintió el filo del rechazo en cada mirada, pero lo que más le dolió fue el mensaje de su hermano. Con razón te alejaste de la familia. Has traído vergüenza. Por la noche, al contárselo a Martín, éste lo abrazó fuerte. No estás solo. Si caes, caigo contigo. ¿Y si nos quedamos sin nada?, preguntó Andrés. Entonces empezamos de nuevo, pero libres. Pese a la tensión, decidieron no esconderse más. El domingo siguiente acudieron a una pequeña reunión organizada por un grupo LGBT local. Allí conocieron a jóvenes que habían perdido a sus familias, a adultos que aún luchaban por reconocimiento. Escuchar esas historias fue como mirarse en un espejo. Martín tomó la palabra. Pasé años con miedo a que me descubrieran. Creí que así protegía a los que quería. Pero solo me perdía a mí mismo. Hoy decido vivir sin disfraz. Las palabras resonaron en la sala. Andrés lo observó, sintiendo orgullo y un nudo en la garganta. Sabía que aquello marcaba un antes y un después. Sin embargo, el precio llegó pronto. Una tarde, cuando regresaban a casa, encontraron la puerta del piso pintada con insultos. Andrés se quedó helado. Martín apretó su mano. Esto no nos define. Llamaron a la policía y limpiaron lo que pudieron, aunque el dolor quedó grabado. Al día siguiente, en la cafetería donde trabajaba Andrés, una mujer mayor se acercó. Pensó que venía a reprocharle algo, pero ella sonrió. Vi la foto. Tengo un nieto que no se atreve a decir quién es. Gracias por dar la cara. Andrés apenas pudo responder. Sintió que, aunque el odio era ruidoso, la esperanza también encontraba voz. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Algunos vecinos les cerraban las puertas, otros les ofrecían ayuda. Martín empezó a colaborar en el grupo LGBT, organizando charlas en colegios sobre diversidad. Andrés, al principio dudoso, terminó uniéndose. Descubrió que su historia podía inspirar a otros a no rendirse. Un día recibieron una invitación inesperada, un evento comunitario en el barrio, con música y puestos de comida. Dudaron en ir, temiendo las miradas. Finalmente, se tomaron de la mano y caminaron hacia la plaza. Al llegar, vieron rostros conocidos, los mismos que antes los evitaban. Algunos los miraron con recelo, otros con simple curiosidad. Y entonces, desde el escenario, una joven mencionó sus nombres. Hoy quiero agradecer a Andrés y Martín por recordarnos que el amor no es un delito. Los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron. No todos aplaudían, pero los que sí lo hacían eran suficientes. Andrés miró a Martín, que tenía los ojos húmedos. ¿Te das cuenta?, susurró. De que no estamos solos, respondió él. Más tarde, al volver a casa, Martín lo detuvo en la escalera. Cuando todo esto empezó, pensé que el miedo nos destruiría,
Pero ahora sé que el miedo solo tiene fuerza cuando lo escondes. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Andrés. Seguimos. Aunque tiemble el suelo, seguimos. Se abrazaron con fuerza, sintiendo el pulso del otro como una promesa. Sabían que el camino seguiría lleno de pruebas, familias que no aceptaban, miradas que juzgaban, puertas que se cerrarían. Pero también sabían que ya no estaban dispuestos a volver atrás. Aquella noche, mientras la ciudad se apagaba, Andrés miró a Martín y dijo: «No sé si algún día nos aceptarán todos». «No importa», contestó Martín. «Yo ya me acepto contigo». El silencio que siguió no fue vacío, sino pleno. Afuera, la vida continuaba con su ruido y sus juicios. Dentro, por primera vez, ellos tenían paz.